Buenas noches. Vamos a dar inicio a este canal de YouTube con un tema que es controversial dentro de las iglesias. Un tema que nos habla de la salvación y que he visto mucho debate en torno a eso. Hebreos 6 capítulo 4 dice que porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron el don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Hay muchas personas que han enseñado y de hecho continúan haciendo lo que el pasaje de Hebreos 6 muestra claramente que un cristiano puede perder la salvación. Si nosotros hacemos una lectura superficial del pasaje en cuestión, parecería que esta es la interpretación correcta. Pero como ocurre con muchas escrituras, debemos estar atentos a la herejía a primera vista, es decir, no interpretar un texto a la primera vista o a la primera impresión que nos da, sino ver bien el contexto y lo que quiere decir realmente el escritor. Entonces vamos a estudiar este pasaje y a ver lo que realmente está enseñando. Hebreos 6:4-6, del 4 al 6, dice, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Y este pasaje plantea la pregunta: ¿cómo puede alguien ser iluminado para después caer? Parecería que este pasaje está hablando de alguien que pierde la salvación. ¿O este pasaje sí habla de perder la salvación? La clave para responder a esta pregunta es descubrir quiénes son ellos y de qué recayeron. Para empezar es importante saber que esta sección de Hebreos trata acerca de apóstatas, acerca de herejes, aquellos que de alguna forma parecería ser que abrazaron la verdad, pero que ahora la han abandonado. También es importante saber cómo los creyentes a los que originalmente se les envió este mensaje entendieron acerca de lo que una vez fueron iluminados. Cuando leemos hoy día este pasaje podríamos pensar que estas personas fueron iluminadas acerca de la verdad o que fueron regenerados, pero ¿fue esta la intención original del autor? ¿Y cómo habrán entendido sus lectores este mensaje? En las escrituras, iluminado no siempre significa regenerado o salvo. En este versículo se está hablando de personas que estuvieron involucradas fuertemente en una iglesia. Es como si se hubieran unido a una congregación, escuchando el Evangelio y ver al Espíritu trabajando en la vida de los creyentes. Ellos pudieron haber recibido alguna de las bendiciones al formar parte de una comunidad de pacto, haber confesado públicamente a Cristo y haber sido bautizados. Pero estas personas en particular nunca tuvieron un conocimiento de la salvación de Cristo. Recordemos que en los escritos originales del cristianismo, las personas convertidas y bautizadas se les llamaba iluminados. Otra palabra clave que se debe entender es a quién se refiere los que gustaron y probaron el don celestial. Como vemos, ellos solo gustaron o probaron a Cristo, pero nunca fueron realmente convertidos a la fe en Él. Un claro ejemplo de esto lo tenemos en la persona de Judas. Él caminó con el Maestro, él estuvo con él, recibió la enseñanza, pero nunca creyó realmente el mensaje que él tenía. Una persona puede aprender cosas acerca de Cristo, puede llegar a admirarlo, y esta persona puede disfrutar de una comunión, pero no tener ningún compromiso duradero con Cristo. Cuando una persona se arrepiente y tiene fe, se une a Cristo en salvación. Pensemos en la siguiente analogía. No es lo mismo casarse con alguien a solo salir en unas pocas citas con esa persona. Y esto es lo que pasa con la gente que se va de nuestras iglesias. No hay un real compromiso, no hay una real conversión,
no hay un convencimiento interno acerca de las verdades que le han sido expuestas. Y esto es visto en la situación frecuente de las personas que han estado en una iglesia por muchos años, involucradas en muchas cosas, nunca han faltado un servicio y sin embargo no son salvas. Ellas han sido iluminadas al ver a Dios trabajar, pero solo les ha gustado lo que sucede sin pensar en involucrarse realmente en eso. Lo más probable es que hayan participado de la cena del Señor, como sugiere el pasaje, pero nunca habían sido verdaderamente salvos. En otras palabras, ellos estaban en la iglesia, pero no eran parte de la iglesia. Así que para ser miembro de una iglesia y ser iluminado por la vida de la iglesia y ver cómo trabaja Dios, no garantiza la salvación. Y para el caso tampoco ser bautizado, el ser iluminado no necesariamente significa que esa persona es salvo. En Efesios 1, capítulo 1, verso 15 al 21, usan el verbo 18 la palabra alumbrando, pero de forma diferente, y no significa ser salvo. Dice: por esta causa, yo también, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándolo a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre, que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. En este pasaje se está refiriendo a un cristiano, a alguien que ya está identificado en la fe en el Señor Jesús. Pablo ora para que Dios les dé espíritu de sabiduría y espíritu de revelación. Y una vez que tengan ese espíritu, sabiduría y revelación, sean alumbrados. El verso 18 dice, con relación a su llamamiento, una vez más el término iluminado, no necesariamente, estimado hermano, es sinónimo de ser salvo. En ambos casos, la palabra griega para iluminados y alumbrando es fotizo, la cual se refiere al conocimiento doctrinal, mientras que necesitamos doctrina para la salvación. No podemos tener fe en cualquier cosa, ¿verdad? No necesariamente somos salvos por un entendimiento doctrinal. Al volver a analizar este pasaje, la palabra griega para alumbrando se usa para aquellos que ya son salvos. De manera que en el pasaje de Hebreos 6, verso 4 a 6, la palabra griega para iluminados es para aquellos que no son salvos. La diferencia radica en el pasaje de Efesios 1, donde Pablo se dirige a los que ya son salvos, pero que de toda manera deben ser alumbrados en la doctrina. Con relación a la iglesia, participantes, 4 en Hebreos dice 3.14, esta arroja más luz sobre el tema porque dice, somos hechos participantes de Cristo, con tal de que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. No es la aceptación rápida de una persona la que la hace participante, sino solo aquel que ha participado realmente de Cristo, y solo por este hecho se mantendrá firme. Pero para mantenerse y no caer, uno tiene que ser un genuino creyente. La pregunta es entonces, si los que una vez son los que han gustado o probado de la buena palabra de Dios, han visto lo que ha estado sucediendo, visto a Dios trabajando y han estado en la iglesia, pero no son de la iglesia, exactamente de qué han recaído, de forma que no pueden ser renovados nuevamente para arrepentimiento, y no está dando a entender que fueron inicialmente extraídos al arrepentimiento. En la institución de la religión cristiana, un libro de Juan Calvino, abordó el problema de la caída. Él escribe
que la experiencia muestra que los reprobados son alguna vez afectados de una forma similar a los elegidos, y de hecho ellos pueden sentir verdaderamente, escribe, la eficacia del Evangelio, y no hay razón por la cual el Señor no podría permitir al reprobado gustar algo de su gracia o irradiar sus mentes con algunos destellos de su luz. Sin embargo, esto se conoce como una fe temporal. Más adelante Calvino escribe, no que ellos perciban verdaderamente el poder de la gracia espiritual y la luz segura de la fe, pero el Señor, para condenarlo mejor y dejarlo sin excusa, inculca en sus mentes tal sentido de su bondad como puede ser sentido sin el espíritu de adopción, es decir, el Espíritu Santo. Calvino declara que en esta situación la persona no salva se aferra a la sombra en vez de aferrarse a la sustancia. Otro escritor, en un libro de teología sistemática, también cubre y habla de la fe temporal como distinguida de la verdadera fe salvífica. Él escribe que la fe temporal es como si estuviera basada en la vida emocional y busca disfrute personal más que la gloria de Dios. Esta es la razón por la que no es difícil de entender porque esta clase de fe falsa es rápidamente perdida cuando Dios o la Iglesia dejan de ser divertidas o pierden el atractivo inicial que tenía para estas personas. A diferencia de la fe salvífica, la fe temporal no está enraizada en un corazón regenerado. Él ubica la fe temporal en Mateo capítulo 13, verso 18 al 23, en la parábola del sembrador. Dice, oíd pues vosotros la palabra del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Y el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y la hacen infructuosa. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que la oye y entiende la palabra, y da fruto, y produce a 170 y a 30 por uno. A estas personas, en Hebreos, se les dio suficiente arrepentimiento, de manera que se convirtieron en miembros de la iglesia visible, la cual está compuesta tanto de trigo como de paja. Pero no todo aquel que se sienta a su lado en una banca, estimado amigo, ha sido llevado al arrepentimiento o a la fe. Recuerda la palabra que dice que no todo el que le dice Señor, Señor, tendrá entrada en el reino de los cielos. Esta es la razón, entonces, por la que ellos han caído de la iglesia visible, no de la salvación. La salvación es definitiva, ya que el arrepentimiento es un don de Dios, y una vez que usted ha sido adoptado en la familia de Dios, no se le va a permitir soltarse. Juan capítulo 10, verso 27 al 28, dice, mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Una vez que somos salvos, estimado amigo, tenemos una seguridad eterna que es definitiva para nuestras vidas. Aunque muchos se rían y muchos denoten contra la palabra salvo, siempre salvo, esta es una realidad en el corazón que verdaderamente se ha rendido a Cristo y que ha entregado su vida, ¿no es cierto? Y ha sido salvado por el Espíritu Santo. Va a dar testimonio al Espíritu en su corazón. Existe una clase de caída que es definitiva. Y tenemos que tener en cuenta que esta no solo es una simple caída donde la persona solo deja de asistir a la iglesia, sino de alguien que renuncia totalmente a Cristo. Una vez caído y colocando las cosas de Cristo completamente a un lado de ellos, simplemente no se le dará nuevamente algún grado de arrepentimiento. Cualquiera que toma tal decisión nunca fue miembro de la iglesia invisible. Esto no significa que aquellos que se desvían solo temporalmente por cualquier razón no puedan ser restaurados. Aunque aquellos que no han caído totalmente y que no han llevado el total vilipendio al Hijo de Dios, de hecho pueden ser restaurados siendo llevados al arrepentimiento. Un pecador que tiene un genuino arrepentimiento sobre el pecado muestra que el Espíritu Santo está trabajando en su corazón y no está perdido para siempre, pero aquellos que de hecho caen completamente son imposibles de ser restaurados.
Y Dios no va a permitir que quienes hayan cometido tal apostasía vengan de nuevo al arrepentimiento. En cuanto a crucificar de nuevo al Hijo exponiéndolo a vituperio, es similar a la advertencia en Hebreos capítulo 10, versos 26 al 29. Dice: porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Si alguien deja la iglesia porque no siente que Jesús es el Cristo o que es el único camino, es como si pisoteara al Hijo de Dios, y considerarán al sacrificio de Cristo como algo común, lo que han hecho aquellos que han caído después de haber recibido el conocimiento de la verdad y ser iluminados, y han ido más allá del punto de arrepentirse por rechazar al Hijo de Dios, es que se han unido al mismo nivel de aquellos que lo rechazaron y sentenciaron a muerte. De hecho, crucificaron de nuevo para sí al Hijo. Si hubieran estado en la crucifixión, se habrían unido a la multitud que gritaba: denos a Barrabás o denos a cualquier otra cosa. Es lo que dice la persona que abandona a Cristo. Aún los líderes en la época de Jesús sabían que Él venía de Dios, pero Él declaró lo contrario cuando se esforzaron en colocarlo en la cruz. Aquellos que caen después de experimentar la verdad de Cristo se unen a los líderes religiosos de la época de Jesús. En volverlo a crucificar y para sí mismos crucificar al Hijo de Dios, sin embargo, y como dice Hebreos capítulo 10, verso 29, el castigo será peor para aquellos que abandonan su confesión. Al rechazar a Cristo y pensar que debe haber otro camino diferente al camino angosto, que deben existir muchos caminos al cielo, o que Dios le da a las personas otra oportunidad después de la muerte, o que eventualmente nadie va a ser condenado sino salvo, expone a Cristo al vituperio porque lo hace un mentiroso, burlándose además de él al morir una vez y para siempre por el pago total del pecado. En efecto, avergüenza al Señor el que las personas piensen que Él es insuficiente. El hecho de que Cristo es el único camino y que esto no es lo correcto y que por lo tanto debe existir otro camino. En este campo entran los que se cambian de religión, los que se van por decirle una cosa, se vuelven al catolicismo, y los que vuelven a las imágenes y a rendir tributo a dioses que son falsos y a pedirle a muertos por su salvación. Lo que están diciendo estas personas es que Dios tiene que tratar de hacerlo de una forma diferente para hacerlo así correctamente. Es también negar que la expiación de Cristo no haya sido suficiente y que deben existir mejores o diferentes formas que esta. Sin embargo, Cristo no será crucificado nuevamente. No hay necesidad, sin importar lo que pueda decir el apóstata. Cristo murió una vez y para siempre, y por aquellos que creerían en Él. Él es el único camino al cielo y fuera de Él no hay esperanza, ya que no hay nada ni nadie donde poder encontrar perdón de pecados. Si alguien escoge abandonar a Cristo después de probar su bondad, no encontrará salvación en ninguna otra persona o lugar, sin importar dónde o cuán difícil sea de buscar. Por tanto, no hay nada que temer para aquellos que son verdaderamente de Él. Y como siempre esto se debe a que no estamos enfocados en nosotros, sino en Dios, el punto final, perseverancia de los santos, podría ser vista como la preservación de los santos, como si fuera Dios a quien nos sostiene y preserva y hasta el final, y no nosotros. Mis ovejas, dijo el Señor, oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Cristo, estimado amigo, no solo es el autor, sino que también el consumidor de nuestra fe. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Lo definitivo, no podemos perder nuestra salvación, y no podemos permitirnos perder esta salvación, la cual desde el principio hasta el fin
está asegurada en Dios. Estimados amigos, si hemos tomado este camino, continuémoslo hasta el final. Que el Señor les bendiga y el Señor les ayude todos los días de su vida. Usted esté pendiente y sirviéndole a Él. Bendiciones.